¿De qué hablamos cuando hablamos de filosofía? ¿Por qué es importante hablar de la filosofía hoy en día? ¿Qué significa la palabra filosofía? ¿Qué hacen los filósofos? Filos significa amor y sofía, sofos, sabiduría. Es un amor a la sabiduría, es un amor a un saber absoluto, a lograr la totalidad de los saberes. ¿Por qué los seres humanos tendríamos que intentar alcanzar un saber absoluto? Aristóteles dice que nosotros tenemos lo que se denomina nous, una capacidad intelectual, algo que nos vincula a lo divino, es la inteligencia, el pensamiento, la reflexión. Y eso hace que nosotros tengamos una obligación moral de ir en búsqueda de ese saber absoluto, aún sabiendo que no vamos a llegar a alcanzarlo, porque en realidad el saber total y absoluto en ese sentido solo es propio de los dioses. Por otro lado, cuando pensamos a qué se dedica o qué hace un filósofo, tenemos una historia o anécdota que tiene que ver con Pitágoras. Pitágoras es citado a Fliunte por León. En esa época se utilizaba esto de que los sabios eran citados por gobernantes para pedir sus consejos, y León le sugiere en un momento que él lo había invitado porque era considerado un sabio. Sin embargo, Pitágoras le dice: no, yo en realidad no soy un sabio, soy un filósofo. Entonces León le dice: bueno, pero ¿qué es eso de que me estás hablando? Eso nos da cuenta de que en realidad no se hablaba de filosofía o filósofos en ese momento, sino que Pitágoras está introduciendo este nuevo nombre y le explica lo siguiente. Dice: bueno, la vida es como si fueran los Juegos Olímpicos. Hay personas que vienen a competir, a jugar, a participar de manera activa. Hay personas que vienen a comerciar, a vender. Y hay personas que vienen a observar, a contemplar. Bueno, esos serían, en este caso, los filósofos. Los filósofos tienen, entonces, una actitud contemplativa frente a la vida. Pero eso en la antigüedad. Hoy en día, ¿en qué pensaríamos? Más en una acción. Hoy pensaríamos en una actitud diferente, ¿no? La filosofía hoy en día ¿consiste en tener una actitud contemplativa? Claramente no. Tiene que ver con una reflexión, con un ejercicio de visibilización, con un proceso de desnaturalización y con acción. También puede pensarse la filosofía como el arte de hacer preguntas. De hecho, cada rama de la filosofía intenta dar respuesta a una serie de preguntas. Por ejemplo, pensamos en la lógica informal, ¿no? Podemos tratar de dirimir la cuestión de cuál es un buen argumento, cuál es un argumento convincente, cómo se construye un argumento que nos permita persuadir a otro de la verdad o de lo que nosotros creemos que es verdadero. Otra de las cuestiones está relacionada con lo que es el bien y el mal, y a eso se dedica la ética. ¿Es el bien siempre bueno en todo momento, en toda época histórica? ¿Lo correcto y lo incorrecto obedece a cierto contexto, a cuestiones culturales? Otra de las ramas de la filosofía está relacionada con las preguntas sobre el Dios. ¿Qué es Dios? ¿Existe Dios? ¿Hay algo más allá de este mundo sensible en el que percibimos cosas materiales? ¿Qué cosas existen y son verdaderas? A esto también trata de dar respuestas la metafísica y la ontología. Y en esta línea también nos preguntamos: si existiera ese Dios, ¿podríamos llegar a conocerlo? ¿Cómo? Y a esto trata de dar respuesta a lo que es la gnoseología o la teoría del conocimiento, que tiene que ver con intentar descubrir cuáles son los límites del conocimiento humano. ¿Qué es lo que yo puedo conocer? ¿Qué es lo que puedo percibir? ¿Puedo conocer por la razón, por los sentidos? ¿Necesito de ambas cosas? Otra de las cuestiones más relacionadas con la vida cotidiana tiene que ver con cómo hacemos para vivir de una manera justa, cómo generamos armonía entre los seres humanos, y quiénes nos gobiernan, cuál sería el tipo de gobierno correcto, y a esto se dedica la filosofía política. Podemos pensar en la rama de la estética,
que intenta dar cuenta de lo que es una experiencia estética, de lo que es el arte, qué es la belleza, qué es la fealdad. Y nos pasa lo mismo que con la ética, que tenemos un recorrido histórico en donde las cosas que fueron consideradas bellas en otros momentos no lo son. Finalmente, la rama de la filosofía considerada más novedosa es la filosofía de género, que intenta dar respuestas a las preguntas sobre los roles. ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? ¿En qué consiste la sexualidad? ¿Son esos roles asignados por la naturaleza? ¿Se construyen de manera cultural? Ustedes se estarán preguntando por qué es importante hablar de filosofía hoy en un canal de YouTube. Yo los invito a que vean todos los videos, así podemos descubrir juntos en qué consisten estas ramas de la filosofía y cómo podemos hacer filosofía en la actualidad.